Saludos jóvenes, espero que se encuentren bien. La clase de esta semana se va a tratar sobre plantas acompañantes en el huerto. Las plantas acompañantes son plantas que son exitosas cuando están junto a otras especies. Estas ayudan al crecimiento de varios cultivos a la vez o ayudan a un solo cultivo que es el que ustedes tengan sembrado. Y hay distintos tipos de plantas acompañantes. Como podemos ver, hay plantas repelentes, plantas trampas, plantas que dan nutrientes al suelo y por ende al cultivo que nosotros deseamos, y plantas que atraen insectos beneficiosos. Las plantas repelentes normalmente huelen bien fuerte, así como cuando nosotros nos echamos off o echamos Real Kill a las áreas donde estamos viviendo, donde nos estamos quedando para que no nos piquen los mosquitos. Estas plantas aromáticas que tienen olores fuertes ayudan a que los insectos se alejen del cultivo que nosotros queremos. También, como hay olores fuertes, ellos se confunden con el olor que hay y no están pensando que el cultivo que ellos quieren están en esa área. Normalmente, pues estas plantas repelentes, como dice Neverstraight, son plantas aromáticas, alejan insectos de cultivos por sus olores fuertes, como ya he mencionado, y se siembran bordeando o alrededor de los cultivos, como para servir de barrera. Ejemplo de esto lo es la lavanda, el orégano y el recao. Y hay otros más, como ahora les voy a enseñar. Aquí hay otro ejemplo. Como pueden ver, aquí aparece el gusano del repollo, ¿verdad? El gusano del repollo, plantas repelentes a él lo pueden ser el ajo, la caléndula, el rábano, la salvia y el tomillo. Les digo esto porque este gusano también ataca lechuga, ataca brócoli, ataca rábano y ataca varios cultivos. Adicional a esto, la larva del caculo, que eso lo vemos mucho también en el campo, la larva del caculo, que está aquí, un repelente de él es el rábano. Estos son ejemplos. Plantas trampas. Las plantas trampas son unas plantas que se sacrifican, como quien dice, por otras plantas. Dan la vida para que el cultivo que tú tengas, ejemplo, si tienes un cultivo de calabaza, ese salga y las plagas no se coman ese cultivo. Son plantas atractivas para los insectos, desvían la plaga del cultivo principal, que ejemplo sería calabaza, papaya, tomate, lo que ustedes estén sembrando que quieran cosechar. Y las plagas se alimentan entonces de esta planta trampa en vez del cultivo tuyo, el cultivo de interés. Y por eso es que hay algunas malezas que son útiles para esto. ¿Por qué usamos malezas? Las malezas no cuestan dinero, pues que salgan. Y también son plantas que crecen sin mucha agua, no tienes que darle mucho cuidado. Y así la puedes usar para sacrificar esa planta por las demás. Ahora hay que tener cuidado qué malezas tú vas a dejar en tu predio. Unas malezas que tú puedes dejar en tu predio para servir de trampa es la verdolaga, que esta que está aquí, y el bledo, que asumo que lo han visto en sus casas, son plantas bien comunes. Unas malezas que tú no deberías de dejar nunca en el huerto, y es algo que también la hemos dejado en la finca de la escuela, son los pastos o las gramíneas. Estas plantas son bien agresivas y se quedan con el canto. Y las raíces son bien fuertes, así que a la hora de tú sacarlas se te hace bien difícil. Así que esas son malezas que no deben de funcionar como plantas acompañantes. Ahora, vamos a hablar de las plantas que dan nutrientes al suelo. También se le llaman también plantas fijadoras de nitrógeno, que son una de las plantas más comunes que hay. Sueltan carbono y nitrógeno al suelo por sus raíces y de esta forma alimentan el suelo. Y cuando alimentan el suelo, pues también alimentan a los otros cultivos que tú tienes cerca de esa área. Y una de las plantas que más comúnmente fijan nitrógeno o dan nutrientes al suelo son los granos, lo que son las habichuelas, los frijoles, y que son familias de las leguminosas, como dice acá abajo, o de las fabáceas. Un ejemplo de unos cultivos que son bien comunes, que sean plantas acompañantes, lo son las tres hermanas. Las tres hermanas están compuestas de maíz, frijol pueden ser habichuelas u otro grano, y calabaza. Ahora, ¿qué es lo chévere de esto? Que ellas tienen una relación bien bonita. El maíz, como crece bien alto, sirve como estaca para la habichuela y le da soporte para que la habichuela trepe.
La habichuela, por ende, como es una planta fijadora de nitrógeno, va a fertilizar el suelo donde está creciendo la calabaza y el maíz con nitrógeno. Y también cuando las hojas se pongan secas, tanto de la calabaza como del frijol y el maíz se sequen, esas hojas secas se convierten en carbono, que también es fertilizante. Y las hojas de las calabazas dan sombra al suelo y lo mantiene húmedo para que, si el suelo se mantiene húmedo, entonces no va a tener exceso de sequedad, así que no tienes que estar tan pendiente de echarle constantemente riego. Y adicional a eso, si lo que cubre el suelo son hojas de calabaza, no van a crecer malezas prácticamente. Esto es una de las asociaciones de cultivos más populares que existen al momento. Adicional a eso, hay plantas que atraen insectos beneficiosos. La mayoría de estas son plantas que tienen flores llamativas y con mucho polen. Así que siempre es importante tú tener cerca de tu cultivo flores o plantas que atraigan, que tengan mucho polen y atraigan lo que son las abejas, las mariposas, todo eso, algunas hormigas beneficiosas que van a ser de beneficio para poder polinizar tu huerto y por ende pues tener tus frutos y tus cultivos. Ahora, a modo de repaso, sabemos que hay diferentes tipos de plantas acompañantes. Entre estas pueden estar las plantas repelentes. Las plantas repelentes alejan los insectos que dañan las producciones y normalmente son plantas aromáticas. Ejemplos de esto lo es el limoncillo, la citronela, la artemisa, la manzanilla, el eneldo, la mejorana, el romero, la hierbabuena, la menta, la albahaca, el orégano, el marigold y el polio. También existen las plantas atrayentes, que son plantas que atraen polinizadores o insectos beneficiosos que depredan plagas. Plantas que atraen insectos beneficiosos también lo es el marigold, así que esta tiene doblemente fuerte: poleo, albahaca santa, hinojo y flores. Las plantas trampas son aquellas que distraen a las plagas o hacen que la plaga se coma esa planta en vez de la planta que tú quieres producir y cultivar. Un ejemplo de plantas trampas lo son las zinnias, el maíz, el rábano y el amaranto. El amaranto es familia del bledo y de la quinoa. Entonces, finalmente, hay plantas alelopáticas, que a eso no le dimos mucho hoy, pero las plantas alelopáticas son plantas que producen secreciones o sustancias que matan o repelen plagas como los nematodos en el suelo. Esto lo hacen el anís, el terragón, el marigold e inclusive los gandules. Si tú vas a ver siembras de gandules, hay veces en las que no tienen, alrededor suyo, no tienen muchas malezas. Y es porque tienen unas sustancias que hacen que no crezcan malezas cerca de esos suelos. Ahora sí, la tarea del día de hoy, o la tarea de la semana, porque tienen desde hoy jueves hasta el jueves que viene para completarla, es hacer el quiz en Kahoot. Recuerden, lo pueden hacer las veces que deseen hasta obtener perfecto, pero el punto es aprender. Y por favor, siempre vean los videos antes de contestar las preguntas. Recuerden que realmente pues son clases mucho más cortas de las que normalmente hacemos en el salón y que hay que aprovechar estos tiempos. Si necesitan ayuda con algo, si no están teniendo buen internet en sus casas, si necesitan hablar o lo que sea, estamos aquí para ustedes los maestros. Espero que tengan un lindo día y una linda semana y que tengan mucha salud. Cuídense mucho y cualquier cosa que necesiten, por favor, comuníquense conmigo. Que tengan bonito día.